Se suele pensar en la religión como una fuente de conflicto, de división, pero ¿y si en realidad ha sido una de las fuerzas unificadoras más potentes de la humanidad? Junto al dinero y los imperios, claro. Hoy vamos a explorar esta idea a través de un material fascinante que, la verdad, le da una vuelta completa a la historia de las creencias humanas. La propuesta que tenemos delante es un viaje en toda regla. Empezaremos viendo cómo la religión da una legitimidad casi sobrenatural a las sociedades. Después trazaremos su evolución, desde el animismo, pasando por los panteones politeístas, hasta llegar al Dios único. Y aquí viene lo interesante. Veremos cómo esa misma lógica religiosa no desaparece, sino que se transforma, se convierte en las grandes ideologías seculares, como el liberalismo o el comunismo. Nuestra misión hoy es entenderlas no como filosofías políticas, sino como nuevas religiones que luchan por el alma humana. El punto de partida es fundamental, porque redefine todo el tablero de juego. La religión se entiende aquí no solo como la creencia en dioses, sino como cualquier sistema de normas y valores que se base en la creencia en un orden sobrehumano. Sobrehumano, esa es la clave. Esa es la clave. Puede ser un dios, por supuesto, pero también puede ser una ley natural, como la gravedad, o las leyes de la historia de Marx. Es lo que permite que algo tan frágil como una ley o una jerarquía, que al final son invenciones humanas, se perciba como una verdad absoluta. Eterna, incuestionable. Es, digamos, el ancla que da estabilidad a nuestras construcciones sociales. De acuerdo. Vamos a desgranar esto, porque es una definición muy amplia. Empecemos por la religión clásica, el politeísmo. El análisis que tenemos delante desafía por completo esa visión moderna que lo tacha de algo primitivo o ingenuo. Sostiene que tenía una lógica interna muy, muy sofisticada. Totalmente. Lo fascinante es que el politeísmo no es un caos de dioses compitiendo entre sí. La mayoría de sistemas politeístas, como el griego, el romano o el hindú, partían de la existencia de una fuerza suprema, un poder último que lo regía todo. Los griegos la llamaban el destino, Ananke. Los hindúes la llaman Atman. Pero esta fuerza suprema tenía un rasgo fundamental. Era completamente indiferente a los deseos y preocupaciones de los seres humanos. Entiendo. O sea, una especie de principio universal, como las leyes de la física. No tiene sentido rezarle a la gravedad para que no se te caiga un jarrón. Simplemente es. Exactamente esa es la lógica. ¿Qué más le da al destino que gane Esparta o Atenas? ¿Qué interés puede tener en si tu cosecha es buena o si te curas de una enfermedad? Ninguno. Y por tanto, era inútil dirigirle plegarias mundanas. Para eso, precisamente, estaba el siguiente nivel. Los dioses especialistas, por así decirlo. Precisamente, los dioses con poderes parciales. Júpiter, Ganesa, Huitzilopochtli, Marte, cada uno controlaba un dominio concreto. La lluvia, la guerra, la fertilidad, la sabiduría. Eran entidades con intereses, con sesgos, con personalidades. Y lo más importante, eran negociadores. Se les podían hacer ofrendas, sacrificios, construirles templos. Y ellos, a cambio de esa devoción, podían intervenir a tu favor. Eran, en esencia, los intermediarios divinos a los que acudir para los trámites del día a día. Claro. Ahora entiendo la consecuencia de esa estructura. Si tu Dios es solo uno entre muchos, el encargado de la guerra, por ejemplo, no tienes ningún motivo para negar la existencia del Dios de la agricultura de tu vecino. Simplemente no es de tu competencia. Ahí está la clave de su tolerancia inherente. Los devotos de un dios no tenían problema en aceptar la existencia y la eficacia de otros. Por eso los grandes imperios politeístas como el romano no practicaban la conversión forzosa. Cuando conquistaban Egipto, no llegaban diciendo, «Vuestro panteón es falso, ahora adoraréis a Júpiter». Lo que hacían era, primero, exigir respeto a las deidades imperiales como un acto de lealtad política, no de fe, y segundo, a menudo incorporaban a los dioses extranjeros a su propio panteón. La diosa egipcia Isis acabó teniendo templos por todo el Imperio Romano, desde Londres hasta Pompeya. Entiendo el argumento. Pero entonces, ¿por qué los romanos persiguieron a los cristianos? Siempre se nos ha presentado como el gran choque de civilizaciones religiosas. El análisis aquí es muy sutil. Señala que los romanos los persiguieron no tanto por su teología, sino por su política. Los cristianos se negaban de forma rotunda y pública a rendir culto a los dioses del imperio y al emperador deificado.
Desde el punto de vista romano, esto no era una cuestión de conciencia, era un acto de sedición. Era como negarse a jurar lealtad a la bandera, hoy en día. Vaya. Justo. Aún así, y esto es crucial, la escala de esa persecución ha sido muy magnificada. ¿A qué te refieres? Me refiero a los números brutos que son demoledores. En los casi 300 años que van desde la crucifixión de Cristo hasta la conversión de Constantino, las persecuciones romanas, que además fueron esporádicas, causaron la muerte de, como mucho, unos pocos miles de cristianos en todo el imperio. ¿Unos pocos miles en 3 siglos? Vale, es una cifra terrible, pero si lo pones en esa perspectiva... Exacto. Ahora coge esa cifra y compárala con esto. El 23 de agosto de 1572, en París, durante la matanza del día de San Bartolomé, facciones católicas masacraron a entre 5.000 y 10.000 protestantes hugonotes, en menos de 24 horas. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que en un solo día cristianos mataron a más cristianos que todos los que mató el Imperio Romano politeísta en 300 años? Es un dato que te obliga a replantearte muchas cosas. Y no es un caso aislado, ¿eh? Las guerras de religión del siglo XVI y XVII en Europa causaron millones de muertos. La lógica que presenta el texto es que el monoteísmo, al postular un único Dios y una única verdad revelada, introduce un gen de exclusividad. Si crees que tu Dios es el único y que posee su mensaje completo y definitivo, cualquier otra creencia es, por definición, una herejía, una falsedad que debe ser combatida. Esto, históricamente, ha fomentado un proselitismo mucho más fanático y violento. Entonces, cuando el monoteísmo se impuso en Europa, barrió por completo con el politeísmo. El texto argumenta que no, que fue más bien una absorción, que lo echaron por la puerta principal pero se coló por la ventana trasera. Se coló y se puso cómodo en el salón. El cristianismo es el ejemplo paradigmático. Formalmente es monoteísta, pero en la práctica desarrolló su propio panteón de santos, y operan de una forma funcionalmente idéntica a los dioses politeístas. Cada reino cristiano tenía su santo patrón que le ayudaba en las guerras. Santiago para España, San Jorge para Inglaterra. San Martín para Francia. Exacto. Cada gremio, cada ciudad, incluso cada enfermedad, tenía su especialista celestial. Es verdad. Rezar a Santa Apolonia para el dolor de muelas o a San Cristóbal para tener un buen viaje es la misma lógica de poder parcial de la que hablábamos. No le pides a Dios directamente el favor mundano, buscas al intermediario. A veces la conexión es tan directa que es casi literal. La principal diosa de la Irlanda celta precristiana era Brígida, diosa de la poesía, la curación, la herrería. Cuando el país se cristianizó, en lugar de erradicar su culto, que estaba muy arraigado, la Iglesia la bautizó. La diosa se convirtió en Santa Brígida, que a día de hoy sigue siendo la santa más venerada de la Irlanda católica con los mismos atributos. Y esto no solo pasó con el politeísmo. El material apunta a que el monoteísmo también absorbió ideas del dualismo. Esta creencia en dos poderes opuestos, el bien y el mal, que vemos en religiones como el zoroastrismo. Exacto. El monoteísmo puro tiene un problema filosófico muy difícil de resolver. El problema del mal. Si Dios es único, todopoderoso y absolutamente bueno, ¿de dónde sale el mal? ¿Por qué permite el sufrimiento? Claro, porque si lo permite, o no es tan bueno o no es tan poderoso. El dualismo lo resuelve de un plumazo. Hay una fuerza maligna independiente. El bien viene del Dios bueno y el mal del Dios malo. Sencillo. El monoteísmo, aunque lo niegue en su teología oficial, absorbió esta idea en la figura del diablo. Satanás, un ser casi divino, con un poder inmenso para tentar y causar el mal. Conceptos como el cielo y el infierno, que son, piedras angulares del cristianismo y el islam populares, no aparecen de forma clara en el Antiguo Testamento. Tienen una influencia dualista muy marcada. A esta mezcla de herencias y creencias, el texto la define como sincretismo, y llega a decir que en realidad el sincretismo podría ser la única gran religión del mundo. Vale, hasta ahora hemos hablado de religiones centradas en dioses, pero al principio definíamos religión de una forma más amplia. El texto nos recuerda que en el primer milenio antes de Cristo surgieron credos importantísimos basados en leyes naturales, no en deidades. Para un budista, la pregunta central no es ¿qué quiere Dios de mí? Es una mucho más pragmática. El sufrimiento es una realidad universal. ¿Cómo puedo liberarme de él? Su fundador, Siddhartha Gautama, investigó esta pregunta como si fuera un científico. ¿Y a qué conclusión llegó?
Pues llegó a la conclusión de que el sufrimiento no viene de la mala suerte, ni de un castigo divino. La raíz última del sufrimiento proviene de los patrones de comportamiento de nuestra propia mente. Sufrimos porque anhelamos sensaciones placenteras y sentimos aversión por las desagradables. Nuestra mente está constantemente deseando y rechazando, y en ese ciclo se genera el sufrimiento. O sea que la causa del sufrimiento y la solución están dentro de nosotros. Precisamente, la ley natural sobrehumana que descubrió el Dharma es que para liberarse del sufrimiento hay que liberarse de este anhelo incesante. Los dioses pueden existir, dice el budismo, pero son irrelevantes para la liberación. Ellos también están sujetos a esta ley, también sufren, no pueden cambiarla. La liberación, el nirvana, se alcanza entrenando la mente para experimentar la realidad tal como es, sin reaccionar. De acuerdo. Entiendo la idea de una religión de ley natural, pero aquí es donde el análisis se pone realmente provocador. Si una religión es un sistema de valores basado en un orden sobrehumano, sea divino o natural, ¿podríamos considerar que el comunismo soviético fue una religión? A primera vista, suena una afirmación muy fuerte. Suena fuerte, pero si aplicamos la definición de forma estricta, encaja de manera asombrosa. El comunismo soviético no creía en dioses, pero sí creía fanáticamente en un orden sobrehumano. Las leyes naturales e inmutables de la historia, supuestamente descubiertas por Karl Marx y Friedrich Engels, y profetizadas por Lenin. ¿Tenían sus escrituras sagradas? Por supuesto. El Capital de Marx era su Biblia, un texto que pretendía explicarlo todo y predecir el futuro. Tenían sus profetas, Marx, Lenin, sus santos y mártires como el Che Guevara, sus fiestas sagradas como el 1 de mayo, con sus procesiones y su iconografía. Tenían sus cismas, sus guerras santas, sus inquisiciones, las purgas de Stalin. Era una fe misionera que buscaba convertir al mundo entero, y fue tan intolerante y dogmática como muchas religiones teístas. Es una perspectiva inquietante, la verdad. Y siguiendo ese hilo, el análisis se centra en lo que llama religiones humanistas. Aquellas que en lugar de adorar a un dios, adoran a la humanidad. Pero igual que el cristianismo se dividió, el humanismo también se ha fragmentado en sectas rivales. Así es, y luchan entre sí con un fervor casi religioso. El texto identifica 3 principales. La primera, y la dominante hoy en Occidente, es el humanismo liberal. Para esta corriente, la humanidad sagrada reside en cada individuo. Cada ser humano es un universo único con una voz interior que es la fuente de todo sentido y autoridad. Su mandamiento supremo es proteger la libertad de ese individuo. De ahí surgen los derechos humanos, que son su credo. La libertad de expresión, la libertad de voto, el individuo como soberano de sí mismo. Exacto. Pero no es la única secta. En el siglo XX surgió un rival formidable, el humanismo socialista. Para el socialismo, la humanidad no reside en el individuo, sino en el colectivo, en la especie Homo sapiens. Lo que importa no es mi experiencia, sino la de todos. Y su mandamiento supremo no es la libertad, sino la igualdad. La desigualdad es la mayor herejía, la blasfemia definitiva contra la santidad de la humanidad. Y hemos visto el choque brutal entre estas dos religiones durante la Guerra Fría. La libertad individual contra la igualdad colectiva. Exacto. Pero hay una tercera secta, mucho más radical. Es el humanismo evolutivo. Su exponente más infame fueron los nazis. Para ellos, la humanidad no es algo universal y eterno, sino una especie animal mutable, que puede evolucionar hacia el superhombre, el Übermensch, o degenerar y extinguirse. Este es un punto muy duro, pero me parece crucial. El texto argumenta que los nazis no odiaban a la humanidad. Al contrario, la admiraban hasta un punto casi divino. Creían en su potencial ilimitado para convertirse en dioses. Precisamente. Su visión se basaba en una interpretación muy particular de la teoría de la evolución de Darwin. Si la selección natural es el motor del progreso, argumentaban ellos, entonces las ideas del liberalismo y el socialismo, con su obsesión por proteger a los débiles, eran un crimen contra la naturaleza. Estaban deteniendo la evolución, condenando a la humanidad a la degeneración. Es una lógica terrible. Entonces, ¿su objetivo no era simplemente la conquista, sino una especie de proyecto de ingeniería biológica? Era un proyecto biopolítico. Su objetivo era acelerar la evolución. ¿Cómo? Eliminando a las razas que consideraban degeneradas, judíos, gitanos, eslavos, y fomentando la reproducción de la que consideraban la más avanzada, la raza aria.
Su moralidad era la de un ganadero que quiere mejorar su rebaño. Y es importante entender, y esto es lo escalofriante, que aunque hoy la ciencia ha refutado sus teorías raciales, en los años 20 y 30, la eugenesia y el darwinismo social no estaban tan en los márgenes de la ciencia como nos gustaría pensar. El texto lo deja claro con una cita de un manual de biología alemán de 1942 para institutos, que decía: «Las leyes de la naturaleza son inmutables. El significado de la vida es la lucha. Ay de quien peque contra estas leyes». Es la definición perfecta de una religión de ley natural, llevada a su conclusión más monstruosa. Es una lógica que una vez la entiendes, resulta aterradora por su coherencia interna. Es una religión humanista, sí, pero que adora una humanidad futura, al superhombre, y está dispuesta a sacrificar a la humanidad presente en su altar. Entonces, si lo resumimos todo, hemos visto que la religión, entendida de esta forma tan amplia, ha sido una fuerza unificadora clave. Hemos viajado desde la sorprendente tolerancia del politeísmo hasta el proselitismo monoteísta. Hemos visto cómo las viejas creencias sobreviven dentro de las nuevas a través del sincretismo. Y finalmente hemos aplicado este mismo marco de análisis a las ideologías modernas, entendiéndolas como nuevas religiones seculares que luchan por definir qué significa ser humano. Y este análisis nos deja con una contradicción fundamental para nuestro tiempo, un pensamiento final para la reflexión. Todo nuestro sistema político, judicial y ético actual se basa en el humanismo liberal, en la creencia de que cada individuo posee un yo sagrado, indivisible y libre que es la fuente de toda autoridad. La idea del libre albedrío es la piedra angular de nuestro concepto de justicia. Es una herencia directa del concepto cristiano del alma inmortal e individual, ¿no? Exactamente. Pero aquí viene la contradicción. Las ciencias de la vida, la biología, la neurociencia, la genética, llevan décadas desmontando esta idea. Cada vez nos muestran con más fuerza que nuestro comportamiento, nuestros deseos, nuestras decisiones, están determinados por una complejísima red de hormonas, genes y sinapsis neuronales. Los científicos abren el cerebro y no encuentran un yo o un alma. Encuentran procesos electroquímicos. No han encontrado el libre albedrío en el laboratorio. Entonces, tenemos por un lado un sistema legal y político basado en el libre albedrío y por otro, una ciencia que nos dice que es muy probablemente una ilusión. Esa es la tensión. La pregunta que plantea el material y que dejamos en el aire es: ¿cuánto tiempo más podremos mantener el muro que separa el Departamento de Biología de los de Derecho y Ciencia Política? ¿Qué pasará con nuestros conceptos de mérito, culpa o justicia cuando la ciencia pueda predecir o incluso manipular nuestras decisiones mejor que nosotros mismos? El alma está desapareciendo de la ciencia, pero sigue siendo el fundamento de nuestra sociedad. Y ese es un conflicto que nuestra generación tendrá que resolver.